Ahora, todos sabemos que las crisis son brutales, ¿verdad? Pero también son previsibles. Cuando la economía se hunde, siempre son los mismos tipos de personas cometiendo los mismos errores quienes terminan en la quiebra. Así que hoy vamos a analizar quiénes son los que más sufren en una crisis, del primero al último. Al final de este video vas a saber exactamente cómo volverte a prueba de crisis. Gastadores compulsivos. Bien, empecemos con el primer y más obvio grupo que es arrasado en una crisis, los gastadores compulsivos. Son esas personas que siempre elevan su nivel de vida en cuanto reciben un aumento, y a veces van incluso más allá, gastando dinero que en realidad ni siquiera tienen. Tomemos, por ejemplo, a un ingeniero de software que cambia de empleo con frecuencia, obteniendo aumentos salariales en cada nueva empresa. Con cada nuevo salario llegan ropa nueva, un apartamento más lujoso, ese coche que llevaba tiempo deseando. Siempre hay algo. ¿Y por qué? Porque la vida va bien y solo mejora. Entonces piensa, puedo pagarlo, y si pasa algo, simplemente recorto después. Pero entonces llega la crisis, la economía se hunde, despidos masivos en el sector y, de repente, todos esos lujos se convierten en pasivos pesados. Lo que los gastadores compulsivos no perciben es que no se puede recortar todo de un día para otro. El alquiler sigue venciendo, la gasolina del coche caro sigue siendo cara y las cuotas del coche no son negociables. Cuando el salario desaparece, lo que queda son las mismas cuentas elevadas acumulándose, sin ningún ingreso para cubrirlas. Aquí va la realidad. Los gastadores compulsivos creen que están viviendo lo mejor de la vida, porque piensan que merecen disfrutar lo que ganaron. Y sí, mereces disfrutar el fruto de tu esfuerzo, pero no a costa de tu futuro financiero. Los lujos tienen una manera sigilosa de convertirse en cargas. Coches, casas, vacaciones, incluso esas suscripciones de streaming, cuando todo se desmorona, pueden hundirte en gastos más rápido de lo que imaginas. Si esto te resulta familiar, no entres en pánico, ¿de acuerdo? La solución es simple. Sigue la regla de oro de las finanzas personales. Gasta menos de lo que ganas. No te estamos diciendo que canceles Netflix, solo que no dejes que tu estilo de vida consuma por completo tu dinero. Tomadores de decisiones emocionales. El siguiente grupo que termina siendo destruido por una crisis son los tomadores de decisiones emocionales. Cuando algunas personas escuchan la palabra crisis, es como si se disparara una alarma. Su instinto de lucha o huida entra en acción total. Se sienten acorraladas y empiezan a tomar decisiones financieras en el calor del momento, lo cual nunca es una buena idea. Esto puede ocurrir de varias formas. Un empleado principiante escucha rumores de despidos, empieza a difundir chismes sobre sus compañeros e intenta forzar un ascenso, pero termina despedido. Un inversor ve que el mercado de valores se desploma, entra en pánico, vende todo con enormes pérdidas y decide guardar el dinero debajo del colchón. Un padre de clase media decide tomar el fondo universitario de sus hijos e invertirlo en una empresa en crisis que cree que se recuperará, pero la empresa quiebra. El patrón aquí es claro, estas personas están actuando por emoción, sienten que necesitan hacer algo y hacer cualquier cosa les da la sensación de control. Se dicen a sí mismas, estoy siendo proactivo, me estoy protegiendo, pero el problema es que esas decisiones nacen del miedo, la euforia o incluso la culpa. Sentir eso es totalmente normal, especialmente en tiempos inciertos, pero seamos sinceros, la emoción es un pésimo consejero financiero. Las crisis son difíciles, sí, pero también son temporales. En promedio, duran alrededor de 10 meses. Entonces, el secreto para evitar este error es bajar el ritmo. Antes de vender algo importante o apostar todo en una inversión arriesgada, detente y piensa. ¿Esta decisión está alineada con mis objetivos a largo plazo? Te darás cuenta de que no solo vas a sobrevivir a la tormenta, sino que también saldrás aún más fuerte al otro lado. Tomadores de riesgo. Ah, los tomadores de riesgo. Porque claro, no existe recompensa sin riesgo. Así es la vida. Pero cuando el riesgo es el colapso de toda la economía, ahí ya sabemos que hay un pequeño problema. Los tomadores de riesgo son esas personas que buscan retornos enormes, invirtiendo en activos altamente especulativos. Eso puede hacerte increíblemente rico, pero la mayoría comete el mismo error, y cuando llega la crisis, la pérdida es enorme. Imagina a un joven contador que aparta una parte de su salario cada mes para invertir en cripto. Buen plan, ¿verdad? El detalle es que está poniendo cada centavo de sus ahorros en la misma moneda, porque, según él, un día va a ir a la luna. Al principio, todo parece maravilloso. El valor de la moneda se dispara y ya lleva una ganancia de 10x sobre lo invertido. Pero,
Eso es solo el comienzo, y entonces el mercado se desploma. De repente, la moneda pierde el 99% de su valor, y nuestro amigo se queda sin ninguna reserva para enfrentar la crisis. Los tomadores de riesgo saben que están jugando con fuego. Y sí, las llamas pueden ser emocionantes, hasta que te quemas. Durante una crisis, cosas como criptomonedas y startups prometedoras suelen ser las primeras en desplomarse, dejando a los tomadores de riesgo sin nada a lo que aferrarse. Pero no tiene por qué ser así. Si eres del tipo que disfruta de una gran apuesta, la buena noticia es, el riesgo puede tener su lugar, pero nunca debe ser toda tu estrategia financiera. Mientras dividas tu dinero entre inversiones sólidas y mantengas un fondo de emergencia separado, podrás sobrevivir a una crisis sin problema y todavía tendrás dinero sobrante para apostar en la próxima gran oportunidad. Personas endeudadas. Cualquiera que haya sido imprudente con las deudas queda en la mira directa durante una crisis. Mira, la deuda puede parecer un atajo para construir riqueza. Puedes usarla para costear tu estilo de vida, hacer grandes compras e incluso invertir. Pero cuando llega la crisis y el dinero deja de entrar, las cosas pueden salirse de control muy rápido. Solo hay que mirar la crisis financiera de 2008. Millones de personas lo perdieron todo al quedar atrapadas en una tormenta perfecta de deudas tóxicas. En aquella época, los bancos repartían dinero como si fueran caramelos, y la gente compraba casas que no podía pagar, creyendo que los intereses se mantendrían bajos y que los precios de los inmuebles seguirían subiendo para siempre. Y, durante un tiempo, funcionó. La gente vivía un sueño, pensando que había hecho un movimiento financiero inteligente, pero entonces llegó la realidad. Los intereses subieron. De repente, las cuotas mensuales se duplicaron o incluso se triplicaron. Y para colmo, el valor de los inmuebles se desplomó. Es decir, ni siquiera vender la casa era suficiente para saldar el préstamo. Muchas familias lo perdieron todo, quedaron enterradas en deudas, con el crédito destruido y con su futuro financiero comprometido por años. Lo que mucha gente aprendió con aquella crisis fue lo siguiente: la deuda no se preocupa si tuviste un mal mes o si el país está en crisis. Si aún no estás endeudado, el mejor consejo es, evítalo al máximo. Si ya tienes deudas, paga primero los préstamos con los intereses más altos y no asumas nuevas deudas, a menos que sea realmente necesario. Y si necesitas pedir dinero prestado, ya sea para financiar un negocio o comprar una casa, limita la deuda a un valor que puedas soportar incluso en tiempos difíciles, no solo en los buenos. La deuda puede ser una herramienta poderosa, pero solo si sabes usarla con sabiduría. Trabajadores excesivamente especializados. El siguiente grupo que sufre durante una crisis son las personas cuyas habilidades son tan específicas, enfocadas en una sola función o sector, que cuando la economía cambia, se quedan totalmente perdidas. No es que estas personas no sean talentosas, de hecho, muchas veces son especialistas de altísimo nivel. El problema es que su especialización está atada a algo que solo tiene demanda en ciertas circunstancias. Imagina a un programador que se especializó en un lenguaje de programación súper específico para empresas de videojuegos. En tiempos buenos trabaja en proyectos innovadores, pero cuando llega una crisis, las compañías de videojuegos empiezan a recortar costos y a enfocarse en proyectos más seguros. De repente, este programador se queda sin empleo y sus habilidades tan específicas no encajan fácilmente en otras áreas. El sistema tradicional de educación muchas veces nos empuja a especializarnos en un único campo, con la idea de que al dominar un conjunto único de habilidades no tendrás competencia. Pero el problema es, no siempre habrá demanda para cada habilidad específica. Por eso ser adaptable y saber hacer un poco de todo es tan importante. Hay una cita famosa de Robert A. Heinlein, autor de ciencia ficción, oficial naval e ingeniero aeronáutico, que resume muy bien esta idea. Un ser humano debe ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, sacrificar un cerdo, comandar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, equilibrar cuentas, construir un muro, entablillar un hueso, consolar a un moribundo, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones, analizar nuevos problemas, esparcir abono, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa, luchar eficientemente y morir con valentía. La especialización es para los insectos. Así que, si eres alguien que se especializó en una única habilidad o nicho, ha llegado la hora de expandir tus horizontes. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que la adaptabilidad es la verdadera red de seguridad. Las crisis, los cambios de carrera y las transformaciones económicas no esperan a nadie, y estar atado a un conjunto de habilidades muy limitado puede dejarte extremadamente vulnerable. Por eso,
Aprender para aprender es, quizá, la habilidad más valiosa de todas. Piensa en esto. Las industrias evolucionan, las tecnologías cambian, las oportunidades van y vienen. Pero si sabes cómo aprender cosas nuevas de manera rápida y eficaz, nunca te quedarás sin opciones. Podrás reajustarte, adaptarte y prosperar en cualquier situación. Porque aquí está la verdad. Ser un todoterreno no significa ser mediocre, significa estar preparado para todo lo que la vida te ponga enfrente. Por lo tanto, lo mejor que puedes ser en la vida es un todoterreno y maestro en algunas cosas. Ahorradores desprevenidos. Los ahorradores desprevenidos van por el camino correcto. Están guardando dinero, lo que ya los coloca por delante de quienes viven de sueldo en sueldo. Pero aún así, no están totalmente preparados para lo que una crisis puede traer. Una crisis puede no acabar con este ahorrador de inmediato, pero si no toma ciertos cuidados, sigue en un riesgo real. Piensa en lo siguiente. Cuando llega una crisis y pierde el empleo, los gastos básicos como comida, alquiler, cuotas del coche y facturas se acumulan más rápido de lo que imagina. En unos 3 meses, ese colchón financiero que le llevó años construir puede simplemente desaparecer. Como ya dijimos antes, las crisis duran en promedio 10 meses. Es decir, se quedará sin ingresos y sin reservas durante buena parte del periodo. La lección aquí es clara. Cuando creas que ya has ahorrado lo suficiente, ahorra un poco más. Para volverte verdaderamente a prueba de crisis, necesitas dos cosas. Fondo de emergencia. Ten el equivalente a 6 a 12 meses de gastos básicos en una cuenta segura a la que puedas acceder rápidamente en caso de necesidad. Ese es tu paracaídas. Haz que tu dinero trabaje para ti. Invierte en activos relativamente seguros y diversificados, que superen la inflación a lo largo del tiempo. Ese es el secreto para construir una base financiera sólida. Pero ya sabes, la riqueza no se mide solo en papel. En realidad, los activos reales son los que construyen la mayor parte de la verdadera riqueza. Antes de pasar a la siguiente sección, no olvides dejar tu like. Nosotros traemos contenidos que pueden cambiar tu vida y solo pedimos tu like y tu suscripción, porque eso nos motiva a seguir compartiendo más. Ahora que ya dejaste tu like, continuemos. Rico en activos, pobre en dinero. Las fortunas se construyen con activos, pero si llega una crisis y te encuentras con un montón de activos y nada de dinero disponible, aún puedes ser arrasado financieramente. El próximo grupo del que vamos a hablar es el de los ricos en activos, pero pobres en efectivo. Estas personas son ricas en patrimonio, inmuebles, equipos, bienes físicos, pero no tienen mucho dinero líquido en la mano. En los papeles parecen financieramente seguras, incluso pueden sentirse intocables, pero una crisis puede ponerlas en serios aprietos. Imagina que eres dueño de una fábrica de juguetes y decides invertir todo tu dinero en la compra de nuevas máquinas. Eso se llama apostar por ti mismo y, en tiempos buenos, generalmente es una jugada inteligente. Los niños compran juguetes, las máquinas se pagan solas y además generan beneficios. Pero llega la crisis. Las ventas caen drásticamente y aún tienes que pagar a tus empleados, mantener la fábrica en funcionamiento, la luz encendida, etc. Y entonces recuerdas, usaste todo tu efectivo para comprar esas máquinas. Ahora, para sobrevivir, necesitas venderlas. Claro, las máquinas tienen valor, pero son equipos industriales. No se pueden vender de un día para otro. Es difícil encontrar un comprador dispuesto a pagar un buen precio, y más aún durante una crisis. Y así, todo tu negocio comienza a desmoronarse. Las personas que poseen muchos activos de este tipo suelen creer que su futuro financiero está garantizado, y normalmente no se equivocan. Propiedades, equipos y activos físicos son valiosos, pero en tiempos difíciles, el valor no es suficiente. La liquidez es el rey. Así que, no importa cuánto tengas invertido en activos, siempre mantén una parte de tu riqueza en dinero líquido. Y si estás reinvirtiendo en tu negocio, tener un flujo de caja confiable nunca es una mala idea. Esa es la lección aquí. Ser a prueba de crisis no es solo parecer rico en los papeles, es estar preparado para cualquier situación real. Sobrevivientes. Nuestro grupo final, los sobrevivientes. Estas son las personas que hicieron la tarea. Se prepararon para tener éxito, independientemente de lo que traiga la economía. Claro, no son invencibles, pero construyeron un nivel de resiliencia financiera que les permite adaptarse y prosperar incluso en los peores escenarios. Piensa en una pareja con doble ingreso, donde ambos ahorran agresivamente, invierten en activos sólidos y mantienen un fondo de emergencia con un año de gastos básicos en efectivo. Cuando llega la crisis, no tienen deudas, solo necesitan preocuparse por los gastos mensuales normales. Y, además, diversificaron sus fuentes de ingresos.
Si uno de los dos pierde el empleo, el otro mantiene la estabilidad mientras busca una nueva oportunidad. En lugar de correr para pagar cuentas atrasadas, evalúan la situación con calma e incluso buscan oportunidades. Tal vez inviertan una pequeña parte de la cartera en una empresa infravalorada o compren un inmueble para alquilar. Estos son hábitos financieros sólidos. Ahorrar con consistencia, evitar deudas innecesarias, invertir con responsabilidad. Los sobrevivientes de una crisis saben que superar un periodo difícil no depende de cuánto tienes, sino de cómo administras lo que tienes. Ellos construyen sistemas que funcionan tanto en tiempos buenos como en malos. La verdad es que las crisis no destruyen a todos, destruyen a los desprevenidos y recompensan a los preparados. Durante las crisis, los sobrevivientes no solo están sobreviviendo, puede que no parezca gran cosa, pero cuando la tormenta pasa, están en una posición que la mayoría solo puede envidiar. Ellos están seguros, están listos. Eso es todo por hoy. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y deja tu like. Todos los días hay un nuevo video para ayudarte a tomar el control de tu dinero y de tu vida financiera. Vamos a dejar un video relacionado en pantalla que estamos seguros te ayudará aún más. Nos vemos en el próximo video.